Perfecto. Ya. Bueno, mis chicos, esto lo grabamos con el fin de que podamos, como decía Geraldine, de ver una y otra vez lo que no hayamos entendido o que si nos despistamos un momentico la podamos volver a ver en la parte del curso, ¿sí? Igual siempre se van a enviar a todos los correos internos del curso, al campus virtual y al Skype que se esté manejando con los tutores. ¿Listo? Ahí visualizan mi pantalla, chicos. Sí, Sí, señora. profe. Sí, señora. Eso, perfecto. Bueno, que yo me sienta acompañada, porque es que si no, yo que es como hablando acá solita con la profe Mabel, Mónica. Listo. Bueno, vamos a compartir. Acá bien, listo. Bueno, vamos para la tarea estábamos en la tarea número 3, con el ejercicio número 4 de propiedades coligativas. Esta semana nos corresponde al grupo de Catalizando Conocimiento, ¿sí? Y vamos a dar inicio a un temario que ya fue realizado en la web del día lunes con la profesora Marcela. Bueno, voy a sacar por acá el puntero. Bueno, de estas propiedades coligativas, pues vamos a dar inicio mostrando cómo va a ser esa entrega. Vamos a tener 4, ¿sí?, opciones de propiedades coligativas, entre esas la disminución del punto de ebullición, yo paso esto por acá, punto de congelación, aumento del punto de ebullición, disminución de la presión de vapor y presión osmótica. De cierta forma, nosotros no somos apáticos con estos nombres. Sabemos que es congelación, sabemos que es un punto de ebullición, hemos trabajado sobre eso, y pues presión de vapor. La que sí se nos parece como un poco extraña será la presión osmótica, pero sabemos y hemos trabajado con las leyes de los gases a la obtención de presión. ¿Listo? Bueno, en este caso vamos a recordar la entrega de la tarea número 3. Se llama Estado de agregación y disoluciones. Está escrita de la siguiente manera, o la vamos a entregar de la siguiente manera. Vamos a entregarla en PDF, ¿sí? Y la vamos a nombrar Estado de agregación y disoluciones, rúbrica de evaluación, entrega de actividad. Chicos, importante, manejemos la referenciación de las diferentes búsquedas que realicemos en la web. ¿Listo? ¿Por qué motivo? Porque todo lo que se encuentra en la web ya alguien la creó, alguien lo dijo. Entonces no queremos pasar por esto del plagio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes yo les recomiendo Script o Bitguru para que, digamos, que tengan de base esas normas APAS y podamos referenciar bien la búsqueda en la web. ¿Listo? Recuerden que es importante que los informes o las actividades entregadas tengan unas buenas conclusiones, porque allí nos damos cuenta de qué aprendieron ustedes con esos 4 ejercicios que tiene cada actividad. Entonces, a medida que nos vayamos como organizando eso desde los primeros semestres, pues más adelante cuando terminemos nuestra carrera vamos a tener unos excelentes trabajos y unas excelentes actividades. Entonces, todo es un aprendizaje, como decían al principio. Les ha tocado ver y visualizar mucho las cosas, pero que tarde o temprano pues vamos a tener una ganancia, que es ese aprendizaje o algo nuevo, un conocimiento nuevo. Bueno, mis chicos, ¿cuándo tenemos que entregar esa actividad? Esa actividad la entregamos, o la fecha límite va a ser el lunes 1 de noviembre hasta las 11:55 p.m. ¿Listo? Entonces ya hemos estado recopilando desde antes en nuestro anexo. Es importante que lo carguemos allí por facilidad de los tutores para calificar, y pues de alguna forma nosotros ya tenemos el orden ahí, no tienen que crearlo desde cero, sino que lo tenemos ahí adjunto en la actividad. Bueno, entonces, esta actividad, o cómo lo vamos a diligenciar, vamos a buscar en la tabla número 4, diligencio mi tabla número 4 que está en el anexo, pero mirando la información de la tabla número 3 que se encuentra en la guía de actividades. Recuerda que siempre tenemos 2 documentos, uno que es lo que vamos a entregar, que es el anexo, y el otro que es donde se describe o que nos dan al estudiante A, B, C, D y E,
¿sí? Las diferentes datos para que no podamos, pues, de alguna forma no repitamos en los ejercicios. ¿Listo? Entonces, llenamos la tabla número 4 de la descripción de la tabla número 3. Creo que todos ya esa parte la tenemos muy, muy clara. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a dar inicio a qué son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas también son llamadas propiedades colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Son propiedades físicas, no químicas, que dependen de la disolución. ¿Recuerdan qué es una disolución? Yo quiero escuchar a ver si estos chicos ya ese ejercicio 3 quedó chuleado. ¿Qué es una disolución o una solución? Sebastián Acuña levantó la mano. Es una mezcla heterogénea, profe. Es una mezcla heterogénea, muy bien. ¿Y qué corresponde o qué conforma una disolución? Sebastián, Un cuéntanos. soluto y un solvente, profe. Muy bien, un soluto y un solvente. Muy bien, entonces decimos que digamos que por acá con mis magníficos dibujos, ay, no, eso se corre. Bueno, ese es un beaker, no está quebrado, es un beaker. Entonces tenemos nuestro vaso de precipitado. En ese vaso de precipitado vamos a adicionar agua. Esa agua la vamos a llenar acá, ese beaker. ¿Esa agua sería solvente o soluto? Solvente. Solvente. Muy bien. Solvente. Muy bien. Es el solvente universal, es el líquido universal. Y le vamos a adicionar sal, que es más conocida como ¿qué? HCl. HCl. ¿Todos estamos de acuerdo? No, NaCl. NaCl, perfecto. Entonces, pues le vamos a adicionar la sal. Normalmente el soluto siempre va a ser el de la menor cantidad a comparación del solvente. Entonces, esto pues es una propiedad física, pero no va a depender, del número y no del tipo. O sea que acá en este ejercicio o en esta imagen que se encuentra acá, venga, ponemos acá el láser, no nos va a depender de la cantidad, va a depender de la cantidad y no del tipo. Por ejemplo, si acá adicionamos cloruro de sodio, pero después queremos echarle, no sé, azúcar, o después queremos echarle gramos de carbón activado, pues no va a depender de ese tipo, de esa característica que tiene ahí, sino del número. Entonces, esa propiedad coligativa vamos a tenerlo en cuenta, es una propiedad física que depende del número y no del tipo de la partícula del soluto, o sea, de la pequeña porción que se le adiciona. Entonces, esta unión de soluto y solvente, vamos a obtener en total la disolución o solución. ¿Listo? Entonces, esas partículas que pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, ¿sí? Entonces, a nosotros en este caso, y que estamos hablando de propiedades coligativas, no nos va a interesar qué característica tiene, sino la cantidad que se encuentre dentro de esa disolución. O sea, qué cantidad tiene de cloruro de sodio sobre o dentro de esa disolución o dentro de ese solvente de agua. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio a esas propiedades coligativas. La primera, y que quieren muy claro, es la disminución de punto de congelación. En esa disminución de punto de congelación tenemos allí una imagen que muestran por allá. Nosotros no tenemos cambios. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Listo, entonces digamos que acá nosotros no tenemos cambios de estaciones, pero en otro lugar hay esos cambios de estaciones. No sé si ustedes han visualizado que se les echa o se le adiciona a las carreteras o a las calles sal. Pasa un carrito adicionando sal. ¿Para qué? ¿Con qué fin creen ustedes? Derretirla. Derretirla. Para conservar ¿Para que se conservar congele qué? más. el frío. Lo que pasa es que uno le pone sal al hielo para que se conserve el frío.
Exacto, muy bien. ¿Quién me habló por ahí? Mi nombre es Fernando de aquí del Líbano. Bueno, También es entonces, para que el punto de congelación sea más bajo, ¿no? exacto, para que También. sea más bajo o se conserve. En muchas ocasiones, por ejemplo, en los bares, adicionan esa sal para que se mantenga más frío el licor o las botellas que se está consumiendo. Entonces, él hace que se mantenga pues ese estado de congelación. Y en este caso, en las carreteras, pues se le adiciona esta sal para evitar pues que se derrita y genere pues un daño a las infraestructuras o pues que sencillamente haga estragos en las carreteras. Bueno, entonces vamos a ver qué es ese. Es esa disminución de punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura a la cual un material pasa ¿de qué? De estado líquido al estado sólido, ¿sí? Como cuando metemos el agua al congelador y pues allí se nos está dando un ordenamiento molecular. Si están las moléculas en estado líquido, ¿cómo se visualizarían? ¿O cómo se ven? ¿Cómo se comportan? ¿Todas muy organizadas o quieticas sin espacios? Cuéntanos, Sebastián. Buenas noches, compañeros. Profe, tengo entendido que el hielo, él se conforma por puentes de hidrógeno, entonces en lo que yo pensaría es organizado. Es muy organizado. El estado sólido siempre se encuentra muy organizado, muy rígido, no tiene espacios, ¿sí? En cambio, el estado líquido tiene más movimiento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. El punto de congelación hace eso, ese cambio de estado de líquido a estado sólido. Bueno, también lo podemos conocer como descenso crioscópico, que solo depende, ¿cierto? Solo depende de la naturaleza del disolvente, chicos. Entonces, el punto de congelación, también conocido como descenso o disminución del punto de congelación, también se conoce como el descenso crioscópico y depende de la naturaleza del disolvente, no del soluto, y de la cantidad de soluto disuelto, de la naturaleza del disolvente. ¿Listo? O sea, cómo está conformado ese disolvente, cómo está conformado ese agua o lo que se está disolviendo el soluto y de la cantidad del soluto, es decir, que es independiente de esta naturaleza, de este soluto, o sea que voy a mirar o me voy a fijar en la naturaleza del disolvente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando la solución se congela, por ejemplo, cuando el agua se congela, el solvente es el primero que comienza a congelarse, ¿cierto? Pero digamos que esa agua tenía sal, como lo habíamos dicho anteriormente, y el soluto va a quedar solamente en una solución más concentrada, pero lo que comienza a congelar va a ser el solvente. Por eso es que es importante saber que depende de la naturaleza del disolvente y no del soluto. Primero se congela este y luego pues solamente el soluto pasa a aumentar la concentración. Bueno, a ver, cuéntenme qué sucede acá en esta imagen. ¿Cómo pueden interpretar ustedes esa imagen? Acá tenemos un vasito y hay hielo. Profe, que al añadirle la sal, la temperatura disminuye más. Perfecto, digamos que normalmente acá tenemos 0 grados en una temperatura ambiente y al adicionarle la sal, como lo que decíamos anteriormente, pues él va a disminuir su estado de congelación. Por eso hablábamos de las bebidas, de que cuando alguien quiere tener algo más tiempo allí frío, pues también se maneja. Entonces, ahí nos están analizando de que podemos manejar la disminución del punto de congelación. Entonces, cuando se añade ese soluto, que en este caso es sal, se impide la solidificación a temperatura normal que se debería solidificar, que sería pues a 0. No los disminuye y nos pone más tarde el poder congelar.
Dicho descenso del punto de congelación del solvente es proporcional al número de partículas disueltas. Entonces, este descenso va a ser relacionado directamente proporcional al solvente, ¿sí? Al número de partículas que se encuentren allí. Listo, chicos, esto es lo que de alguna forma nos interesa para la deducción matemática a partir de la disminución del punto de congelación. Acá tenemos esta fórmula matemática, entonces por ahí vamos a comenzar a copiar lo que vamos a reemplazar de cierta forma. Entonces acá nos dice esta fórmula, nos dice que tenemos la disminución, este delta de temperatura C es la disminución o variación del punto de congelación. Cuando nos piden que cuánto varía o cuánto disminuye ese punto de congelación, se da en unidades de grados centígrados, pero para hallar esta disminución lo vamos a obtener a partir de la constante molar de disminución del punto de congelación por la molalidad. Esta constante que se encuentra acá, molar, la vamos a encontrar en tablas, es tabulada. Esas son las constantes que ya están estándar. Esa no la tenemos que sacar, esa siempre nos la daría el ejercicio. Y la vamos a multiplicar por la molalidad. Cuéntanos, Sebastián. Profe, una duda, creo que me perdí un momento en qué significa exactamente la C. La C es la congelación, temperatura de congelación, y la disminución de la temperatura de congelación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Sebas. Bueno, entonces tenemos otra deducción matemática según lo que nos solicita. Podemos tener esa disminución o esos cambios de disminución del punto de congelación o podemos hallar la temperatura de congelación de la disolución. ¿Cómo la hallamos? La hallamos con la temperatura de congelación del disolvente puro menos ese cambio o esa disminución del punto de congelación que hallamos anteriormente. O sea que si queremos conocer nuestra temperatura de congelación de disolución, primero debemos hallar este cambio o esta disminución o variación del punto de congelación. ¿Listo? Entonces, las temperaturas las vamos a manejar en grados centígrados. Las que tienen de más unidades sería la constante molar, que la manejamos con grados centígrados por kilogramos sobre mol. Es importante tener en cuenta estas unidades para el momento de eliminarnos y que obtengamos la unidad correspondiente. En este caso tendríamos grados centígrados y en este pues grados centígrados. Listo, entonces por ahí ya tenemos nuestras dos primeras fórmulas. Cambio de punto de congelación y la temperatura de congelación de disolución. Bueno, entonces comencemos a practicar ya. El primer ejercicio de punto de congelación nos dice, determine la variación en el punto de congelación de una solución. Nos están diciendo el punto de congelación, la variación. Si nos dicen variación, siempre tengamos en cuenta que es ese cambio y al tener ese cambio, vamos a utilizar el delta. ¿Listo? Variación del punto de congelación. ¿Qué se preparó? ¿Qué nos están diciendo? 100 gramos de cloruro de sodio en 320 mililitros de agua. ¿Listo, mis chicos? Entonces vamos a coger y nos están diciendo que la variación del punto de congelación. Entonces tomamos esa fórmula o esa ecuación que nos daban anteriormente, que es el cambio de esa temperatura de congelación igual a la constante de congelación que no la da el ejercicio, todos los ejercicios nos lo deberían dar, por la molalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar lo que tenemos. Esta es la que vamos a hallar. Esta la tenemos porque nos lo da el ejercicio, porque es una constante. La única que nos falta por hallar es la molalidad. Ahora, cuéntenme, ¿qué unidades tiene la molalidad? Kilogramos, profe. ¿Kilogramos nomás?
Moles del soluto dividido en kilogramos del disolvente. Ay, súper bien. Muy bien. Moles de soluto, ahí perdonan mi pulso y el computador me hace una raya. Entonces, pero como ustedes están tan pilas, saben que ahí va moles de soluto sobre kilogramos de disolución. Del solvente. Kilogramos de disolvente. Muy bien, chicos, y hago como un paréntesis. Recuerden, chicos, que los que están realizando los ejercicios números 3, que hay que ponerle mucha atención a lo que nos piden las fórmulas de esos ejercicios. Si nos dicen solución, sumemos solvente más soluto. Pero acá nos están diciendo el solvente. ¿Y cuál solvente nos están dando en este ejercicio? ¿Agua? Agua, muy bien. Nos está dando el agua. Solvente, ahí podríamos reemplazar el agua. Y soluto, acá lo reemplazaríamos ¿con cuál? ¿Con agua o con cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Muy bien. Pero digamos, acá estoy diciendo algo que, digamos que me pidan kilogramos de solución, entonces acá iría ¿qué? Masa del soluto. Ajá, ¿más qué? ¿Más el volumen? No, recuerden, y acá los voy a poner. Solución. Solvente. Y soluto. Más soluto. Entonces, quiero que lo recuerden para los que aún están haciendo el ejercicio número 3. Si acá en el denominador nos están pidiendo solución o disolución, tengo que sumar los valores que me den del solvente y el soluto. Digamos que ahí me están pidiendo eso, entonces tendría que cambiarlos a la misma unidad, 100 más 320, digamos que tenga la misma unidad, 100 gramos y 320 gramos. Ahí sumaría y me darían 420 gramos si todos estuvieran en esa unidad. Pero en este caso, y volvemos al ejercicio, me están diciendo kilogramos de solvente. Y mi solvente, como lo decía una de las compañeras, es 320 mililitros, 320 mililitros de agua. Entonces vamos a pasar a hallar. Entonces, vamos a hallar las moles del cloruro de sodio porque voy a hallar la molalidad porque no me la dan. ¿A ustedes se las dan en el ejercicio, chicos? ¿En el ejercicio número 4? No, profe, dice que tenemos que sacarlo del ejercicio número 3. Y Trabajar ustedes con el tienen que resultado hacer el del ejercicio número 3, ¿cierto? Entonces, ¿sí la tenemos o no la tenemos? Sí. Sí. Entonces, Sí, la tenemos. primero lo tenemos que realizar el ejercicio 3 más, pues, lo más importante en este caso sería hacer ese ejercicio de molalidad para tener el valor. Pero en este caso no tengo mi valor, yo no he hecho mi ejercicio número 3, no soy tan juiciosa como ustedes. Entonces, voy a hallarlo. ¿Qué me dice mol de soluto? Mi mol de soluto es cloruro de sodio, NaCl. Me están diciendo que inicio a partir de 100 gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo cambio estos gramos a mol? ¿De dónde lo cambio? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué factor de conversión hago? ¿De dónde me salió este? De acá, gramo mol, acá tengo. Con moles se saca peso del soluto sobre... Sobre el la- peso molecular de NaCl. Muy bien. ¿Y de dónde me sale el peso molecular? De la suma de cloruro. La tabla periódica. De la tabla periódica. Suma los pesos atómicos, ¿no? Muy bien. Suma de los pesos atómicos. Muy bien, chicos. Entonces es la suma de los pesos atómicos del sodio y del cloro que nos da 58.45 gramo mol. ¿Por qué pongo mi 58.45 acá abajo y no arriba? Para que se vayan por factor unitario. Para Muy cancelar bien. gramos con gramos. Para Muy eliminar bien. gramos con gramos. Muy bien. No, estos chicos están, pero Para ¿qué, chicos? cancelar unidades.
Exacto, porque si yo no hago esto y lo pongo en este lugar que se encuentra acá arriba, pues yo cancelaría gramos con mol y no se puede, porque tienen que ser unidades similares. Entonces, por eso organizo mis 58.45 gramos. Pero digamos, si yo tuviera acá moles, este 58.45 gramos va para arriba con todo. No me vayan a poner 58.45 moles sobre 1 gramo. Recuerden que este 58 siempre está pegado, o el peso molecular de este gramo, si para donde se mueva, sea numerador o denominador, se me va con él. El mol lo pongo, el 1 mol, como por indicar que ahí está, pero se puede poner mol solito. Entonces, como dicen ustedes, yo voy a eliminar mis unidades similares y voy a obtener las moles de soluto, las moles del cloruro de sodio. Listo. Ay, perdonan esas letras tan feas. Entonces, ¿qué nos falta por hallar para obtener esa molalidad? ¿Qué nos falta? ¿Me quedé solita? Los kilogramos La de masa de la disolución. ¿De la disolución, seguro? del disolvente. Del disolvente. Muy bien, entonces, la disolvente nos están dando el valor de 320 mililitros. 320 mililitros, pero yo lo necesito en kilogramos. Esto lo tengo que quitar. ¿Cómo lo hago? Utilizando la densidad. Pero ojo, chicos, tienen que ver si los ejercicios le están diciendo la densidad de la solución o la densidad del disolvente. En este caso, este ejercicio no nos está dando ese valor de densidad, pero sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Ese es el más fácil de la densidad del agua. Así no nos lo estén dando, yo lo puedo obtener, ¿cierto? Poniendo 1 gramo sobre 1 mililitro. Se me va mililitros con mililitros, pero me están diciendo, y es muy rígida las fórmulas que nos dicen moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Y ese kilogramos entonces este gramo lo vamos a convertir en kilogramos, 1000 gramos por 1 kilogramo. Entonces se nos va y nos queda la unidad de kilogramos. Listo, tenemos los dos valores para hallar nuestra molalidad del soluto. Entonces ponemos el anterior que nos dio 1.71 de moles de cloruro de sodio sobre los kilogramos del solvente, para obtener totalmente o un resultado de 5.34 mol sobre kilogramos. Esto lo podemos conocer así o lo podemos obtener 5.34 M minúscula, que es molalidad. ¿Listo? Cualquiera de estas dos designaciones se pueden realizar. Entonces tenemos este. Ahora podemos hallar nuestra disminución de punto de congelación o variación. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tenemos nuestra constante, ¿sí?, que nos la dio el ejercicio, 1.86 grados centígrados, kilogramos, mol. Por la M. ¿La M es qué? Molalidad. Molalidad. ¿La hallamos ya? ¿Ya la tenemos? Sí, señora. Perfecto, la tenemos por acá, 534 mol sobre kilogramos. Mire que teniéndola de esta forma, este está en el denominador y este en el numerador, se nos elimina. Este está en el numerador y este en el denominador, o sea que nos está dando la unidad perfecta para esta designación de temperatura. Entonces, nuestro cambio de temperatura de congelación va a ser igual a 9.93, que es la multiplicación de estos dos valores. Pero si nos piden, por ejemplo, díganme. Profe, ¿sería tan amable y me puede retroceder a la diapositiva anterior? Es para Ahí. tomarle una captura. Claro. Ya, profe, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, pero mira que acá me están pidiendo otra cosa. El ejercicio me está pidiendo la temperatura que se congela la disolución.
no el cambio de temperatura de punto de congelación, sino solo la temperatura de la disolución. Y podemos hallarla de la siguiente forma, con la otra fórmula que teníamos, que es la temperatura de congelación de esa disolución va a ser igual a la temperatura del disolvente puro. Voy a poner por acá mi láser, disolvente puro. ¿Cuál es mi disolvente puro que estoy trabajando acá? El agua. El agua. Muy El bien. agua. Menos, ¿esto cómo se llama? Delta. Temperatura de del- congelación. El punto, la disminución del punto de congelación o la variación. Muy bien. Entonces, chicos, pues la temperatura, en temperatura ambiente de ese disolvente puro, pues se congela el agua. ¿A cuánto? A 0 grados. Y lo tenemos, esta variación de la temperatura de congelación. Sí, ¿Cuánto nos- 9,93 grados Muy centígrados. bien, perfecto. Entonces, hacemos la resta y obtenemos la respuesta a la pregunta de cuál es la temperatura de que se va a congelar esa disolución a menos 9,93 grados centígrados. ¿Por qué a esa temperatura? Pues porque estamos hablando de sal, de cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces se nos atrasa un poco más porque es sal en esa agua. Listo, esa disolución va a tardar más que a tenerla en 0 grados. Ahora, chicos, vamos a continuar. Ahí hay preguntas. Profe, una pregunta. Dime. Ahí mismo, digamos, me nos piden, digamos, hallar el punto de ebullición, ahí es el mismo procedimiento. Para el punto de ebullición, ya lo vamos a ver. Este es el de congelación. ¿Listo? Eso. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí preguntas, profe Mónica o Mabel? Sí, yo veo algunas manos levantadas. A ver. Listo. Pero ahora no las veo levantadas. Por compartir pantalla, porfa. Ah, ¿cómo hace? Estamos mirando la pantalla. Es que algunos estudiantes piden compartir pantalla. Amparo. Y estamos observando la pantalla. Por favor, revisa, ¿sí? En tu presentación. Profe Lady, Sebastián Acuña levantó la mano y David Fuentes. Sebastián. Adelante, pregúntenme para continuar, para que no nos quede duditas del punto de congelación. Profe, buenas noches. Sí, David. Profe, una pregunta. Esta constante en la formulita donde está arriba que se dice que se conoce, está tabulado. ¿Sí? ¿De dónde se saca? ¿O eso ya está estipulado así? Sí, está estipulado. Hay unas tablas de los diferentes líquidos que tienen las constantes de congelación. Entonces yo puse ahí exactamente la de congelación, la constante de congelación del agua. Listo, ese cambio. Pero cada líquido tiene una constante diferente y se encuentra tabulado y el ejercicio siempre se los va a dar. Si no, se le da la tabla. Ah, listo, gracias. Bueno, David. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, aquí Ginette pregunta que no entiende de dónde sale el 9,93. Si podrías volverlo a repetir. Claro que sí. Bueno, el 9,93 va a salir de la multiplicación del 1,86. Esta es el reemplazo de la constante de congelación, ¿sí? Esta que se encuentra acá. ¿Dónde la da? Como digo, estábamos diciendo con David, viene tabulada para el agua, que es la que estamos trabajando con el disolvente del agua. Por este 5.34 es la molalidad que se halló anteriormente de las moles del soluto, que es el cloruro de sodio, sobre el solvente, que en este caso es el agua. Hicimos los cálculos anteriores y al dividirlo nos da la molalidad, que es esta que se encuentra acá.
Al multiplicarlo nos da 9.93. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado ahí aclarada la duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, qué pena, ¿puede explicar Dime. ese último punto que dijo? ¿Este? Lo de 9.93, pues ya sé cómo se saca, que es la constante multiplicado por la modalidad. Listo, Ujú. entonces da 9.93. Pero entonces, lo que dijo siguiente, lo del agua. Lo del agua, 9.93, esta de acá, la temperatura de congelación de la disolución. Los grados de la congelación del agua, el cero, mejor dicho. Entonces, esta para allá, sí, la temperatura de congelación de la disolución. La disolución tiene solvente y soluto. Es hallar la temperatura de congelación del disolvente, que en este caso es agua, y la congelación del agua es a 0 grados, menos lo que hayamos hallado del cambio, la variación del punto de congelación, que lo habíamos determinado anteriormente. Entonces, 0 menos este que se encuentran, vamos a obtener menos 9.93. Acá ponemos siempre la temperatura del disolvente que nos estén dando, pero en modo puro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Seguimos con nuestra segunda propiedad. Vamos a obtener la elevación del punto de ebullición. Anteriormente era la disminución del punto de congelación. En este caso va a ser la elevación del punto de congelación. Entonces, cuando tenemos un punto de ebullición en la casa, nosotros en muchas ocasiones cuando estamos hirviendo el agua, normalmente, ¿cómo sabemos nosotros que está ebulliendo esa agua? Cuando empieza a Con burbujear. las burbujas. Con las O sale burbujas. vapor. Muy bien. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros dejamos eso, quemar esa agua y decimos hasta que salga el vapor, hasta que ya salgan muchas burbujitas. Pues no, cuando hallamos en modo de laboratorio el punto de ebullición, vemos cuando el líquido hace como una línea de burbujitas, una línea de rocío. ¿Alguien se ha puesto a mirar quién desde el fondo sale como una cadenita de burbujitas apenas cuando está iniciando a ebullir? ¿Lo han visualizado? Sí, tutora. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Exacto. Entonces, en ese momento, cuando en el laboratorio estuviéramos mirando el punto de ebullición de algún líquido, es cuando sale esa primera línea de rocío, como un rosario de burbujas. ¿Listo? Allí obtenemos ese punto de ebullición. Entonces, muchos ya sabemos cómo hierve el agua, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber a cuánto hierve el agua, cuál es su punto de ebullición. 100. 100. ¿Quién más? Centígrados. ¿Quién da más? 100 grados a una atmósfera de presión, profe. 100 100 grados grados centígrados. Listo. Y todos estamos 100 en grados el mismo centígrados. lugar. Todos vivimos en el mismo lugar, a la misma altura. Profe, a 100 grados centígrados. Centígrados sobre el nivel del mar. Exacto, muy bien, y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces ese punto de ebullición lo vamos a conocer como esa temperatura a la cual la presión de vapor de un material líquido iguala a la presión atmosférica que se encuentra allí interactuando. O sea, ¿qué es ese punto de ebullición? Es la presión de vapor del agua o la presión del vapor de ese líquido igualando la presión atmosférica que se encuentra allí. Por ejemplo, cuando le adicionamos sal, hierve mayor temperatura que el agua sin sal, ¿cierto? ¿Por qué consideran eso? Si yo les echo una cucharadita de sal a esta agua, ¿me hierve más rápido o me hierve más lento? Más lento. Más lento, tutora. Más lento. Más lento. Esto debido a que la sal modifica estas propiedades que se encuentran dentro del agua. O sea que el soluto que se encuentra o que adicionamos, él va a cambiar esas características de punto de ebullición.
Por eso decimos que cuando estamos haciendo la pasta, los espaguetis y que echamos la sal, pues se nos va a demorar mucho más y esa pasta va a quedar toda melcochuda, porque no vamos a saber su punto de ebullición exacto porque le echamos la sal anteriormente. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a interpretar matemáticamente? Tenemos dos formulitas. Esta que sería, como decimos que tenemos el delta de temperatura de ebullición, se define como que el punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del disolvente puro. O sea que todo esto nos depende o nos da dependiendo de las soluciones, porque estas diferentes propiedades es dependiendo de una solución. ¿Listo? Pero en este caso depende del disolvente. Entonces vuelvo y repito. La elevación del punto de ebullición es igual, para que lo copien por allí, a la temperatura o al punto de ebullición de la disolución, ¿sí? De lo que se encuentre ahí mezclado del soluto y el solvente, menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, o sea, sin el soluto. Acá entra a participar el soluto y el solvente, pero en este caso solamente es el disolvente o el solvente. ¿Debido a qué pasa? Que esta temperatura de ebullición de la disolución es mayor a la temperatura de ebullición del disolvente puro, pues va a ser positivo, va a tener ese valor positivo en esta fórmula. Entonces, podemos hallarla de estas dos formas. De la resta de estas temperaturas o buscando la constante molar de elevación de punto de ebullición, que también está tabulada, se le da en el ejercicio, ¿sí? No la tenemos que hallar, es algo que debería tener el ejercicio. Por M, volvemos a tener molalidad. O sea que en el ejercicio, ¿cuál nos piden? ¿Punto de congelación o punto de ebullición? Ebullición. De ebullición. ¿Aumento o disminución? Aumento. 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 La pasada era disminución de punto de congelación, en este caso es elevación del punto de ebullición. ¿Listo? Vamos a pasar a hacer nuestros ejercicios, que es la mejor forma de entender matemáticamente estas propiedades. Bueno, nos dice, calcula la variación en el punto de ebullición de una solución que se prepara disolviendo 10 gramos de glucosa en 300 gramos de agua, sabiendo que la constante de ebullición es 0.52 grados centígrados kilogramos mol. Chicos, ahí, ¿cuál es mi soluto? ¿Cuál soluto me están hablando, me están dando? Glucosa. Glucosa. De glucosa. Glucosa. Bien, súper bien. Ahora, el solvente. El agua. El agua. Muy bien. Mire que es muy parecida a la anterior, pero la anterior es punto de congelación y la constante tiene que cambiar, ¿cierto? Porque la anterior era constante de congelación. Esta es la constante de ebullición. Ahora, chicos, ¿tengo la constante de ebullición? Sí. Sí. Perfecto. 0,52. Ah, súper. ¿Y tengo la M? También en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior. Del ejercicio anterior, pero en el ejercicio anterior teníamos glucosa. No la tenemos porque este es diferente. 300 gramos. Los moles es Entonces, 0,055. Entonces no la tenemos porque la anterior, recuerden que las molalidades cambian según el soluto y el solvente que tenga esa disolución. Y en este caso nos están dando solvente agua, pero el soluto es glucosa, o sea que totalmente cambia. O sea que tenemos que hallar la molalidad. ¿Cómo la hallamos? Nos están diciendo que 10 gramos de glucosa, listo, por el peso molecular que ustedes me hallaron de la glucosa, como anteriormente me dijeron del peso molecular,
Lo ponemos inversamente para poder quitarle esos gramos, esas unidades similares y nos obtengan las unidades que necesitamos, las moles de ese soluto. Acá se nos quedó las moles de glucosa, las que hallamos. Ahora vamos a hallar el solvente, ¿sí? Los kilogramos del solvente, que en este caso es agua. Entonces, nos dicen que 300 gramos, ¿por qué me aparece 0.3 kilogramos? ¿Por cuál multiplicaron o por cuál dividieron? ¿De dónde me salió ese 0.3 kilogramos? Ay, tan feo esto. De la conversión de gramos a kilogramos. ¿Y cuánto? ¿Por cuál? De 300 gramos de agua. Ajá. Lo debíamos convertir a kilogramos, entonces utilizamos el factor unitario. Muy bien. Están súper juiciosos estos muchachos. Sí, es 1000 gramos. Ay, no, es horrible. Tengo un pulso bello. Listo. Ahí es 300 gramos del solvente que se encuentra acá en el ejercicio, pero yo necesito, recuerden que las fórmulas son muy estrictas con las unidades y nos dice que tiene que ser kilogramos. Así que pasamos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Eliminamos y obtenemos 0.3 kilogramos para un total de 0.183 molar o M. Uy, listo. Ahora, a ver, calculadoras, ¿cuánto les da a ustedes eso antes de pasar la diapositiva? La constante por la molaridad, ¿cuánto les da? Mientras los estudiantes hacen el ejercicio, David Fuentes tiene la mano levantada. Dime, David. No, profe, es que la tenía levantada hace rato, qué pena. Ah, bueno, me está haciendo barra. 0.095. Listo, ¿quién más? ¿Quién dice más? 0,095, ¿quién da más? 0.010. Listo. ¿Y eso qué es? 0,095. Y pero entonces, ¿qué me da? Huevos, plátanos, ¿en qué unidades? Moles. Kilogramo. ¿En kilogramos? Molar. 0,95 molar. Temperatura de ebullición. Ah, y que la Temperatura de ebullición. Ah, centígrados. ok. Centígrados, chicos. Recuerden que las unidades tienen que depender de lo que nos estén solicitando. Me dio 0,095, o sea que les copié a todos por ahí, que era reemplazar la constante que nos da el ejercicio, la constante de ebullición, por la molaridad que obtuvimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, la multiplicación de esos dos, vamos a obtener el valor que les dio a todos, 0,095. Mire que se me fue mol, entonces no hay por ahí moles por ningún lado, numerador, denominador, y nos queda la unidad de temperatura de ebullición. ¿Entendido? ¿Preguntas? No, estos chicos están muy juiciosos. Ahora háganme ustedes entonces ese, si ustedes están tan juiciosos, ¿no? Profe, ¿puede devolver la diapositiva anterior, ¿Ahí? por favor? No, la otra. ¿Esta? No, La esa otra. no. Esa, no, la de las fórmulas, esa. No, la que aparece la concentración molar. Es que no le alcancé a tomar apunte. Esta, 0.5 moles, donde obtenemos las moles, la molaridad. Exacto, donde se tiene la molaridad. Y ya Ahí, le tomo profe. puntos. Ahora Ya, háganme pues, esta. muchas gracias. Ustedes. Se disuelve 80 gramos de sacarosa. Antes teníamos glucosa en 150 gramos de agua.
Pero yo necesito que me hallen la temperatura de ebullición de la solución. Vamos a preguntarle, a ver. Tenemos las dos formulitas. ¿Sí? Tenemos una formulita en este caso y también podemos tener el delta de temperatura de ebullición es igual a esa constante ebullioscópica por la molalidad. Entonces, una pregunta. Sí. Buenas noches, qué pena. Una pregunta. Donde está la M de molalidad, dice 0,234 moles sobre 0,65 kilogramos de agua. Ajá. Pero el resultado nos da solo en moles. Esos kilogramos, eso no se pasa, o sea, eso no quedaría kilogramos sobre moles, digámoslo así. ¿O por qué esta que me están mirando acá, punto 36, ¿esa? Sí. Sí, acá no dice moles, dice molal. Y molal es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Menos mal, es que pensé que estaba mal yo. Ah, no, para eso estamos preguntando porque puede que alguno esté calladito por ahí y tenga la misma duda. Entonces, molal, mol sobre kilogramos o M minúscula es esto. Esto todo es igual. ¿Listo? Entonces, esto ustedes ya lo saben de memoria. ¿De dónde me salió este punto 52? A ver cuántos participan. Punto 52. ¿La constante, profe? ¿De qué? ¿Cómo la constante de qué? ¿Estamos hablando de qué? La sacarosa. Constante. La constante de ebullición. Muy bien. ¿Y este punto 36 de dónde salió? El molar. De molar. Molar. Molar, eso, moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Listo, tenemos al total de punto 18.7, pero me están pidiendo, sabiendo que la temperatura de ebullición del solvente es de 100 grados sobre 100 grados centígrados, del solvente, chicos. Entonces, esta fórmula la voy a utilizar, que es, yo lo tengo por acá copiado, que a mí también se me olvida. Esta TB, esta es el cambio de temperatura de ebullición más el disolvente puro. El que tiene el gradito es la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Listo? Igual a la temperatura de ebullición de la disolución. O sea, que el que tenga grado, un gradito, quiere decir que es el disolvente puro. Entonces podemos reemplazarlo. Nosotros necesitamos la temperatura de ebullición de la disolución, o sea, de esa mezcla de la sacarosa con el agua. Y esa no la sabemos porque hay una mezcla que se encuentra allí. Esta sí la tenemos, que la hallamos en esta parte de acá, más la temperatura de ebullición del solvente que nos lo da el ejercicio. Sabiendo que la temperatura de ebullición del solvente es 100 grados centígrados. En el anterior no nos lo daban, pero decíamos, pues a una temperatura de 25 grados, pues se congela a 0 grados centígrados cuando era congelación. Pero en este caso nos están diciendo que la temperatura de ebullición de ese solvente es de 100 grados centígrados. Sumamos esos dos valores y obtenemos que la temperatura de ebullición de la solución de sacarosa con agua va a ebullir a 100,187 grados centígrados. ¿Listo? Bueno, continuamos. Acá es donde vamos pues con el valor que decíamos. ¿Y cuánto es el punto de ebullición del agua? Pues sucede que el punto de ebullición depende de la altura en la que nos encontremos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta imagen que se encuentra acá, nos muestra un pico que se encuentra en el Colorado, que se llama Piquets, algo así, no sé cómo se pronuncia, pero es un pico que se encuentra a 4.400 metros, ¿listo? Entonces, y tenemos el Monte Everest, ¿sí? Que está a 8.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, muy alto, Dios mío, allá debe uno respirar con mucha dificultad y para los que hacen ejercicio.
pero también tenemos el que está pegadito al nivel del mar, al donde estamos nosotros sabrosos. Entonces, a medida que aumente esa temperatura cada vez que vayamos subiendo, pues el punto de ebullición va a ser más bajito. Pero digamos que vamos a bajar y vamos a pasar por el pico del Colorado y está a 4.400, más bajito que el Monte Everest. Allí va a ir aumentando su punto de ebullición. A medida que nos encontremos más cerca del nivel del mar, va a ser su punto de ebullición más alto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé quién está por acá de Bogotá y nos dice a qué altura está Bogotá, más o menos. A 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2.000. 2.600. 2.600, sí, yo tengo como en mi mente como un 2.600, algo así. 2.400. Y creo que los es. que están por acá en la tierrita del eje cafetero acompañándome, en Pereirita, Armenia. ¿Cuánto? $1.400. 11 exactamente, Pereira y este es Bogotá. Entonces, ¿cuál será más alto el punto de ebullición? ¿En Pereira o en Bogotá? Pereira. En Bogotá. En Bogotá. Digamos que acá está Bogotá, en el Monte Everest. 2.600. Pero yo me voy para Pereira, que está más bajito. 1.400. Y el que me respondió ahí, ¿cuál es el punto de ebullición más alto? ¿Bogotá o Pereira? Pereira. Pereira, porque entre más abajito estemos o más cerquita al nivel del mar, el punto de ebullición va a ser más alto. Y entre más alto estemos, va a ser más bajito. Estas constantes ebullioscópicas, como nos habían dicho algunos de los compañeros de los estudiantes, decían de dónde sale. Mire, tenemos benceno, cloroformo, éter, alcohol etílico y agua. Tienen ya establecidos una lista de esas constantes, de las que venimos manejando, sino que los ejercicios hasta el momento se los hemos dado, pero así es la tabla que se presenta dependiendo del líquido y su constante ebullioscópica. Listo. Vamos, disminución, punto de congelación, elevación de punto de ebullición. Vamos a disminución de presión de vapor. La tercera propiedad. ¿Qué nos consiste o qué trata esa presión? ¿Cierto? Esta caída o disminución de presión de vapor, acá voy a poner mi puntero. ¿En qué consiste? Es esa caída de presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Del solvente que se esté trabajando de modo puro a causa de la presencia del soluto. O sea que si le adicionamos sal, pues vamos a ver si hay una disminución de presión de vapor. Si le adicionamos azúcar, pues él tiene que generar una presión o va a haber una disminución de presión de vapor. O sea que dependiendo del soluto que se le adicione al solvente o al líquido que contenga ese, pues va a haber una disminución de esa presión de vapor. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, lo que decíamos, esa presión de vapor se mantiene constante si estuviéramos trabajando sencillamente con el agua, ¿cierto? Solo el solvente, donde tengo acá, solo el solvente. En este caso, mi presión está estándar. Pero si yo le adiciono azúcar, sal, un soluto X, esta va a haber una presión de vapor, va a disminuirlo. Va a haber una caída de esa presión de vapor, o sea que depende del soluto. Como nos dice la ley de Raoult, que dependiendo de ese soluto que se adicione, pues va a haber una caída de vapor del solvente puro. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar, chicos? Esta que se encuentra acá. ¿Y qué significa? Nos dice que la presión parcial de un disolvente en una disolución, o sea, una parte de la presión del disolvente en esa disolución, se va a hallar ¿de qué forma? Por la fracción molar
del disolvente en la disolución por, esto cuando decíamos gradito era puro o no era puro. Puro. Sí, era puro. Cuando puro. tenemos este gradito, nos está diciendo que es una presión de vapor del disolvente puro. Todo lo estamos trabajando en función del disolvente, a pesar de que al adicionar el soluto, pues hay cambio en ese disolvente. Entonces, esta forma es la que vamos a utilizar. Presión parcial del disolvente va a hallarse con fracción molar del disolvente en la disolución por la presión de vapor del disolvente puro. Vámonos a hacer ejercicios a ver qué es lo que sucede. Pero antes de eso puedo tener otra fórmula. Para hallar el delta o el cambio o la disminución o la caída de presión de vapor, la puedo obtener. ¿Esta qué es? Esta P1 gradito. Presión de vapor del disolvente puro. Puro, muy bien, menos la presión parcial del disolvente en una disolución. Vamos a mirarlo en el ejercicio. Nos dice, calcule la presión de vapor, ¿sí? De una disolución, esta es mi presión de vapor de una disolución, preparada al disolver, ¿qué? 100 gramos de cloruro de sodio en 320 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Miren que acá, pues es muy similar a lo que hemos venido realizando, pero acá nos están pidiendo fracción molar. Pero ustedes ya tienen práctica desde el ejercicio número 3 de hacer la fracción molar. Entonces, ¿cuál es la disminución de esa presión de vapor? O sea, que nos están pidiendo la presión del vapor y la disminución, que sería el delta. Cuando hay cambios de temperaturas, allí está el delta. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que tiene acá. Esta es la que vamos a calcular. Va a ser igual a la fracción molar. Desde que se presente una X, es fracción molar por la presión del disolvente puro. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ¿esta fracción molar es del solvente o del soluto? Del solvente. Del solvente. Muy bien, chicos. Entonces, porque podemos hallar fracción molar del soluto, pero acá nos están pidiendo del solvente. Entonces, ¿qué vamos a realizar, chicos? Primero vamos a hallar las moles del cloruro de sodio, que es el que nos piden, y las moles del agua. ¿Con qué fin, chicos? Con el fin de hallar la fracción molar. ¿Por qué? Si la fracción molar nos dice del solvente, fracción molar del solvente va a ser igual fracción molar del solvente o número de moles del solvente, moles, pongámosle moles. Dividido en moles de la solución. Exacto, muy bien. Entonces, el número de moles del solvente, ¿sobre qué? Que me vuelvan a recordar por ahí. Moles de la solución. ¿Y la solución? ¿Y la solución es qué? Es la suma de las moles del solvente con el soluto. Muy bien. Exacto. Entonces, por tener esto, necesitamos hallar lo que componga esta solución. Y esta solución lo compone el cloruro de sodio y el agua. Entonces, por eso es que vamos a hallar la N o número de moles del cloruro de sodio y la N del agua. Cerramos micrófono, porfa. Bueno, nos están dando 100 gramos de cloruro de sodio. Para cambiar las moles, ustedes ya están súper prácticos en ello. Lo multiplicamos, o en este caso lo dividimos por el peso molecular y obtenemos las moles del cloruro de sodio. Ahora, para hallar las del agua, la tenemos en mililitros. ¿Esto qué es? La densidad. Siempre que tengamos un mililitro por ahí, busquemos si el líquido que está presente en el ejercicio tiene su densidad. Y con la densidad obtenemos los gramos de ese líquido. Luego pasamos a multiplicarlo o a dividirlo, según el caso, por el peso molecular, que en este caso es del agua. Mira que tenemos por acá moles del solvente y moles del soluto.
O sea que tenemos la solución. Miremos a ver qué sigue. Mire, acá está la formulita. Acá en este primero tengo que, ¿soluto o solvente? Solvente. Soluto. ¿Soluto o solvente? Solvente, profe. Solvente. Volvámonos, mire. 1778 moles. 1778 moles. Recuerden que esta fracción molar es del solvente, no del soluto. Entonces, por eso lo estamos poniendo en la parte del numerador. Si necesitáramos el soluto, lo pondríamos en el numerador 1.71. Pero acá me están pidiendo del solvente. Entonces, el solvente sobre la solución, el número de moles de la solución, que es la suma de solvente más soluto o soluto más solvente, para obtener total de 0.9123. ¿Listo? Bueno. Vamos a hallar la presión de vapor, ¿ya? ¿Cierto? Porque acá quería, ¿qué me dicen ustedes en esa presión de vapor de esa disolvente puro? ¿Qué creen? La constante, Ideas. profe. ¿Qué? Como la constante. Es una constante, chicos. Muy bien. Normalmente no es una constante, está hallada. ¿Sí? No es como la que estamos trabajando, que es la constante de ebullición, de congelación. Fue hallada, ¿a cuánto? A 25 grados centígrados del agua. A esa temperatura se muestra que está a 23,8 milímetros de mercurio. Esta es la presión del disolvente puro en esta temperatura. Si no la cambiara la temperatura, cambiaría esa presión que se encuentra acá. O sea que esta o no la dan tabulada o no los da el ejercicio, pero esta se encuentra ahí realizada, ¿cierto? En el ejercicio. O sea que este lo hallamos, la fracción molar del solvente, 0.9123, por 23,8 que nos están diciendo que es la presión absoluta o pura en 25 grados centígrados, para obtener al final 21,74. O sea que nos está diciendo que esa presión de vapor de la solución, o sea, de la combinación de la sal con el agua, es una presión de vapor o hay una disminución de presión de vapor de 21,74 milímetros de mercurio. ¿De dónde salió? De la multiplicación de esta ecuación. ¿Preguntas hasta ahí? No, perfecto, mis chicos. Entonces, dime. ¿Cómo se halla la presión del solvente puro? ¿Cómo se halla? Sí, la que usted dijo que tocaba hallar al Esa segundo. se encuentra tabulada, esa la da el ejercicio. Le están diciendo que el agua está a 25 grados centígrados, entonces a esa temperatura hay presión de vapor del agua puro a 23,8 milímetros de mercurio. Listo, esa está establecida. La que hallamos fue la de la solución, la presión de vapor de la solución. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hallar esa disminución. La pasada era presión, ¿cierto?, de ese vapor de la solución. Pero me están preguntando cuál es calcule la presión de vapor de la disolución. Ya la hallamos, que fue esta que se encuentra acá. Pero nos pregunta cuál es la presión, esto está mal, cuál es la disminución de presión de vapor. Ahí está mal, esto está mal. ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor? Cuando decimos disminución, elevación, allí es donde llega a aparecer el triangulito, ¿sí? Delta de P. Entonces, el delta de P, ¿qué va a ser? Es la presión, ¿sí? O el valor tabulado o la presión del solvente absoluto menos el valor encontrado, que en este caso el valor encontrado es la presión de la solución, la presión de vapor de la solución.
Entonces, este que se encuentra tabulado, ya decíamos que a 25 grados de esa agua es 23,8 milímetros de mercurio, menos el valor encontrado. Ese valor lo hallamos de la multiplicación entre la fracción que obtuvimos del solvente por la presión del agua, el solvente puro, el agua pura, a 25 grados. Al restarlo, vamos a obtener 2,06 milímetros de mercurio. Esta fue la disminución de esa presión de vapor del estándar menos el que se encontró de esa disolución. ¿Listo? Entonces, importante saber cuando nos dicen disminución o elevación, tomamos el delta o el triangulito, pero si nos dicen solo presión de vapor, obtenemos solo la presión que nos están pidiendo, que es P. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Ay, no, soy capaz. Bueno, vamos a pasar con la profesora Mabel. Profe Mabel, ¿estás por ahí? Sí, profe Lady, ¿me escucha? Ay, yo quiero dejar de compartir, esperen. Ay, ¿todavía ven? Dejar de compartir ahora. Listo, profe, ahí ya dejaste de compartir. Bueno, ¿me confirman si me escuchan? ¿Cómo estás, profe Lady? Gracias. Sí, creo que con la explicación de la profe Lady, sí, practicaron bastante la aplicación de estos ejercicios y la interpretación, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, ¿sí?, una actividad, bueno, en un simulador. Antes de eso, por favor, les voy a compartir en el chat, un momento, por favor, ¿sí?, el link, ¿sí?, para que registren su asistencia. Bueno, entonces ya está compartida, por favor, el listado, el link para que registren la asistencia. Bueno, no sé si aquí dice eso de tener la... sí, bueno, ¿me confirman, por favor? Gracias, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Bueno, entonces vamos a trabajar, ¿sí?, en un simulador, ¿sí?, para revisar esos conceptos teóricos que nos acaba de informar la profe Lady, ¿sí?, sí, realmente cómo ocurren esas variaciones con respecto a la temperatura, ¿sí? Si hablamos de calentamiento, ¿sí?, de un solvente, recuerden que estamos específicamente hablando de solvente, el agua. Entonces, gracias a un gráfico, vamos a poder interpretar, ¿sí?, cuáles son esas variaciones, cómo varía la presión de vapor de la solución con respecto a la del solvente puro. Recuerden, la solución está compuesta por el soluto disuelto en este solvente. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si están mirando en mi pantalla? Sí, profe. ¿No? Sí, señora. Ok, gracias. ¿Sí? Los escucho, por favor. Bueno, voy a darle a ampliar, ¿sí? Si hay dudas, vamos trabajando en este simulador. Bueno, quiero que le presten atención. Bueno, voy a minimizar el chat porque de lo contrario no me deja visualizar muy bien el simulador, ¿no? La presión de vapor. ¿No? Vamos a trabajar primero sobre la presión de vapor. Bueno, de acuerdo a lo que nos dijo la profe Lady, ¿qué pasaba con la presión de vapor cuando hay un soluto disuelto en una solución? ¿Qué pasa con esa presión? Los escucho. Hay una disminución o un aumento de la presión de vapor. Aumento de la presión. Aumento de la presión de vapor. La presión de vapor, recuerden, ¿sí? La presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Tenemos el agua, ¿no? Y si adicionamos un soluto, puede ser sal, glucosa, sí, cualquier soluto. ¿Qué es lo que pasa con esa presión de vapor? Lo acabaron de revisar con la profe.
¿Cuál era el título de ese tema? ¿Disminución o aumento de la presión de vapor? Disminuye. Disminución. Disminución de la presión de vapor. Bueno, entonces miremos por favor en la parte derecha, no sé, aparece mi apuntador, por favor. Aquí tenemos, ¿sí?, la presión parcial del solvente y la presión parcial de la solución, donde encontramos ese soluto, un soluto específico en este solvente. Aquí no hay variación, ¿no es cierto? Me dice 0 milímetros de mercurio, ¿no? No hay variación. Entonces, revisemos la pregunta que nos planteábamos. Dice, en base al gráfico, ¿cómo será la presión de vapor? Entonces, tenemos aquí un gráfico, ¿sí? En el eje de la Y tenemos la presión en milímetros de mercurio, bueno, respecto a la del solvente puro a una determinada temperatura. Entonces, vamos a revisar una temperatura. Bueno, podemos trabajar con la temperatura del agua, bueno, como solvente universal, ¿sí? En este caso, miren, la temperatura del agua, ¿sí?, la hemos variado a 100 grados. La presión de vapor es igual a la presión atmosférica, ¿sí?, sobre el nivel del mar, entonces 760, bueno, 0.1 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí todavía no se puede observar una variación de la presión de vapor. Bueno, ¿por qué no hay variación todavía en mi simulador? ¿Por qué creen ustedes aquí, en la parte derecha? No hay variación. Delta P me dice que es 0. ¿Por qué? Aquí en este simulador tenemos molaridad, tenemos un factor I, que ahora vamos a revisar a qué hace referencia, presión, temperatura. Bueno, entonces, ¿por qué aún me aparece este delta P en 0? La temperatura 0. La temperatura podemos seleccionarla en cualquiera, en el que deseamos, ¿sí? Nos quedamos con 100 para hacerlo referencia al disolvente agua. ¿Por qué cambia la presión de vapor en el solvente cuando se adiciona un Soluto. Adiciona un soluto. Exacto. Bueno, entonces aquí tenemos en este simulador la opción de adicionar un soluto en concentración molal, miren. Bueno, puedo determinar qué pasó cuando voy adicionando una cantidad de soluto. ¿Qué pasa con este delta P? Miren, ¿sí? Va presentándose un rango, ¿no? Entonces aquí en 3, molalidad, delta P me aparece 2 milímetros de mercurio. Miremos la línea, por favor. La línea azul corresponde a la presión del solvente y la línea verde a la presión de la solución. Entonces, ¿qué pasó con la presión de la solución? La presión del solvente en la solución. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Lo podemos Disminuye. ver en la gráfica, mire, ¿sí? Disminuyó. Disminuye. Mire, ¿sí? Bien, disminuye, miren. Y acá también tenemos los valores, ¿sí? Dice presión de vapor del solvente puro 760 milímetros de mercurio y presión de vapor, en este caso del solvente, ¿sí? Del efecto que tiene el soluto en el solvente, 684.1 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces, con eso podemos dar respuesta a la interrogante de cómo afecta la concentración, ¿sí?, o la cantidad de soluto. Recuerden que en este caso no nos interesa la naturaleza, ¿sí?, del soluto, sino la cantidad de soluto en el solvente. Entonces, miren, si vamos disminuyendo, ese delta P va también disminuyendo. Muy bien, bueno. Vamos a dejarlo, por favor, aquí en un 1.5. Bueno, y vamos a resolver el otro interrogante que se plantea, ¿sí? Que es, en base a la aplicación, ¿cómo afecta el factor I? Entonces, es importante, revisemos el factor I, porque también lo vamos a tener en cuenta en presión osmótica, que es otra propiedad coligativa. Entonces, el factor I, ¿a qué hace referencia? Este factor lo determinó Van Hoff, o factor de Van Hoff, se llama así, y él entonces nos dice que cuando un soluto se disuelve en un solvente, ¿sí? Tiene la posibilidad, dependiendo del soluto, de formar o de formar iones, ¿sí?, o partículas,
¿no? En el caso entonces del cloruro de sodio, ¿sí? NaCl. No sé si me permite aquí, ¿sí? Escribir. Parece que no. Bueno. Un momentito, por favor. Voy a ver si es posible escribir aquí. No. No logré escribir en este. Perdón. Ahora lo escribimos entonces en la diapositiva, ¿no? Volvamos a 100. ¿Listo? Volvamos por favor a la diapositiva para poder explicar únicamente esa. Bueno, entonces aquí ya, ¿no? Por favor, ¿me confirman si están observando mi presentación? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a revisar, ¿sí? Cloruro de sodio. Bueno, enlace iónico. Cuando disolvemos el cloro de sodio en agua, ¿sí? El enlace iónico, perdón, aquí sí, muy difícil, bueno, se forman los iones. Bueno, este cloro con carga negativa, entonces va a tener interacción con las cargas, no, muy mal, profe, estamos en esta escritura, bueno, con las cargas parciales positivas del agua, bueno, y el sodio con las cargas parciales, ¿sí? Negativas del oxígeno, bueno, entonces este proceso que se conoce como solvatación. Entonces, ¿qué pasó con ese cloro de sodio? Mire, al final obtuvimos dos partículas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta ese factor, lo que no ocurre con la glucosa. Bueno, la glucosa, ¿sí? Si la disolvemos en agua, no tiene posibilidad de formar más partículas, ¿no? Una sola partícula. Entonces, vamos a mirar y nos vamos a regresar nuevamente al simulador para ver qué pasa. ¿Qué esperan ustedes que pase, muchachos? Si aumentamos este factor I a 2. Imaginemos que aquí estamos trabajando con un factor I para la glucosa, o sea, una sola partícula. A ver, propongan. ¿Qué puede pasar? Claudia, qué pena. ¿Había alzado la mano? No tenía mi... ya, el nombre del tutor que está haciendo la exposición, la profe Lady. Bueno, por favor, los escucho. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Que ese delta P va a aumentar o va a disminuir? Recuerden, el soluto, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hay una interacción de ese soluto con las moléculas de agua. Entonces, esas moléculas de agua se ven mucho más comprometidas en la solución. Es más difícil, ¿sí? Que pueda pasar a vapor. Claudia, bueno, nuevamente, ¿sí? Entonces, acabamos de ver que cuando se varía la concentración, ¿sí? Hay aumento de la variación, ¿sí? Delta P, cuando se varía la concentración. ¿Listo? Acabamos de ver esa observación. Bueno. Ahora, cuando tenemos en cuenta un factor I, que me hace referencia al número de partículas. Entonces, ¿qué esperamos con este delta P, muchachos? A la 1, a las 2, no. Propongan, ¿aumenta o disminuye? Están diligenciando el listado de asistencia, ¿cierto? Aumenta, dice Lina. Bueno, ajá, aumenta. Bueno, miremos, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar este factor de 1, ¿sí? Miren, a medida que empecé a hacer la variación, empezó a aumentar. Bueno, ¿por qué? Porque ahí esas moléculas de agua, ¿sí? Que están en la solución, están un poco más comprometidas, ¿sí? Para que pasen a estado
o se formen en estado vapor. Bueno, hay un cambio de fase. Entonces, por eso hay un aumento de la presión de la delta P, ¿no? Hay un aumento de la delta P, ¿no es cierto? Lo que va a haber siempre es una disminución de la presión de vapor. Bueno, miremos entonces ahora, como ya entendemos un poco este simulador, el punto de ebullición. ¿Qué pasaba con el punto de ebullición? ¿Aumenta, sí, o disminuye en una solución? ¿Qué pasa con el punto de ebullición? ¿Qué pasa, muchachos? El punto de ebullición, ¿qué pasa? ¿Sí? Con el solvente cuando tenemos un soluto disuelto. Disminuye. Bueno, miremos, ¿sí? Disminuye. Miremos en el simulador. ¿Sí? Ya lo miramos. ¿Sí? ¿Seguro? Recuerden, si ustedes tienen agua, ¿sí? En un recipiente, como en la casa, y agregan un soluto cualquiera, un alimento, ¿sí? ¿Qué pasó? Disminuye. Disminuye. Necesitan más temperatura, ¿sí? Y más tiempo para que ebulla o ebulle más rápido el agua. Más tiempo. Necesita más tiempo. Entonces, ¿necesita más calor o no? No. Sí. Sí, sí. Por eso ustedes tienen agua solamente, la ponen a hervir, ¿no es cierto? Y colocan, van a preparar sus alimentos, colocan cualquier tipo de alimentos, lo podemos asemejar con un soluto. Entonces, se demora más tiempo, necesita mayor temperatura. Sí, recuerden, en este caso la propiedad coligativa, ¿sí? Cuando tenemos una solución, ¿sí? La presión, ¿sí? La temperatura de ebullición aumenta. Miremos entonces aquí con un soluto. ¿Listo? Una molaridad, 2 puede llegar. Miremos el delta T. Delta T es delta la variación de la temperatura. Miren, aumentó. Entonces, la temperatura de ebullición del solvente, aquí ya lo vamos a revisar en el eje de las X, ¿sí? Por temperatura. Entonces, temperatura de ebullición del solvente y la temperatura de ebullición de la solución, miren. ¿Aumentó o disminuyó entonces? Se mató, profe. Aumentó, muy bien, ajá, aumentó. Entonces, ¿qué va a pasar con ese factor I en este caso nuevamente? ¿Qué esperamos? ¿Que aumente o disminuya? Esa variación puede ser más grande que 0,6 o más pequeña, si colocamos un factor de Van Hoff de 2. Más número de partículas, recuerden. ¿Disminuye? No, miremos. ¿Sí? Aumenta. Recuerden, el soluto, las moléculas del solvente, ¿sí? Interactúan con ese soluto. Entonces, si tenemos que ebullir esa solución, entonces van a estar más comprometidas, va a ser más difícil. En el cloro de sodio, esas moléculas de agua estaban solvatando al sodio y al cloro. Entonces puede decir que hay una interacción y están comprometidas. Entonces es más difícil que pasen a estado gaseoso. Bueno, muy bien. Profe Lady, ¿sí? Ya continuamos con la última parte, ¿sí? De propiedades coligativas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mabel. Bueno, entonces voy a compartir por acá pantalla. Listo, ya. Ya, profe. Gracias. A ti, profe. Bueno, por acá. Listo, en lo que vamos viendo por acá. Igual, tratamos en que los encuentros CIPA siempre tengan algo aplicable. Pues allí la profe Mabel nos está mostrando un simulador y explicándonos la lógica de todas esas ecuaciones matemáticas de las diferentes propiedades coligativas. Bueno, la última propiedad coligativa.
Qué pena Dime. interrumpirla. ¿Cómo se llama el simulador y si por favor no lo puede compartir? Muchas gracias. Bueno, la profe Mónica o la profe Mabel les pasa el link por el chat para que ellas lo puedan tener. ¿Listo? Entonces vamos a terminar pues este encuentro. La última propiedad coligativa es la presión osmótica. ¿En qué consiste esta presión osmótica? Yo le pongo por acá mi láser. Pues es esa presión, ¿cierto?, que se genera para evitar el paso de un solvente a través de una membrana semipermeable. Por ejemplo, este circulito que se encuentra acá es como si esta membrana que se encuentra en estas imágenes tienen en la mitad esa membrana, una barrera repelente. ¿Qué es lo que genera? Que lo que se encuentre acá de solvente, esas son las moléculas del disolvente o del solvente, puedan o sean pasadas, ¿sí?, con una presión, ¿sí?, osmótica, pero que ella es muy exclusiva, solo va a dejar pasar unas cuantas moléculas de solvente, como nos muestra acá. Entonces, miren que en esta primera imagen, acá encontramos el disolvente puro y esta membrana semipermeable o membrana repelente de ese solvente va a dejar solo entrar un poquito de ese disolvente puro que se encuentra acá. Mire que en los dos tubos que se encuentran allí en la imagen están en la misma altura, tanto de disolvente puro como de disolución, que al pasar por esta presión osmótica, o sea, es esa presión o esa fuerza que genera el disolvente para pasar por esa membrana permeable, ¿sí?, semipermeable, y pasa a este lado de acá generando un aumento, ¿cierto?, en la solución o en el líquido, que en este caso sería la disolución, porque acá en este cuartico que se encuentra acá tenemos moléculas de soluto y moléculas de disolvente, que en conclusión son las disolución, es la total disolución porque hay mezcla de soluto más solvente. ¿Dónde podemos encontrar o dónde se da una presión osmótica, dónde encontramos algo así? Pues cuando veíamos biología, que encontrábamos una célula, esa membrana plasmática que rodea la célula, ¿sí?, ella tiene una membrana semipermeable que genera que pase unas cosas o que deje salir otras. ¿Listo? Entonces permite como ese paso o esa presión osmótica. Bueno, ¿cómo la vamos a hallar? Por acá voy a poner la plumita. La fórmula para hallar presión osmótica es pi igual a mRT, pero vamos a explicar de dónde sale eso. La presión osmótica es más conocida como ay, está tan malito. Ay, no me da. Es pi. Listo. Presión osmótica la voy a conocer como pi. Esta M, ¿en qué ejercicio o cómo la vamos a llamar en el ejercicio número 3? ¿Qué hallábamos cuando nos pedían la M mayúscula? Molalidad. ¿Molalidad? Molaridad. Molaridad. Muy bien. Molaridad. No molalidad, sino molaridad porque estamos hablando de M mayúscula. En esa presión osmótica vamos a hallar la siguiente fórmula. Como es una presión, estamos hablando de gases. Me perdonan con... Ay, es tan maluco escribir así. Vamos a tener la ecuación general, PV igual a N, R, T. Pero estamos hallando una presión osmótica, o sea que esta P de presión la vamos a reemplazar por pi. Igualamos todo, lo mismo, no nos cambia, pero digamos que en el ejercicio nos están pidiendo que hallemos esa presión osmótica, o sea que vamos a dejar solo pi para pasar a dividir ese volumen, ¿cierto? R y T. Chicos, ¿a qué se les asemeja este número de moles sobre
volumen de solución, número de moles de soluto sobre volumen de solución. ¿A qué unidades de concentración se nos hace referencia? Moles sobre... A la molaridad. A la molaridad, muy bien. O sea que mi presión osmótica va a ser igual. Todo esto me representa M mayúscula por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta que se esté trabajando. Esta misma que se encuentra acá es la que tenemos en este caso acá. Entonces, la molaridad se va a dar en valores de mol de soluto sobre litros de disolución. Ahora, la constante de gases va a ser 0,0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin, lo que hemos trabajado hasta ahora en los gases. Y la temperatura, pues vamos a trabajarla en Kelvin para poder eliminar estos Kelvin que tiene la constante. Vámonos a hacer un ejercicio que nos queda muchísimo más fácil entender. Nos dice que la presión osmótica promedio del agua del mar es de 30 atmósferas. Entonces ya nos está dando la presión osmótica a 25 grados centígrados, ya nos está dando la temperatura, nos están dando la presión osmótica. ¿Qué nos pide? Calcule la concentración molar de la disolución de cloruro de sodio, que es isotónica con el agua del mar. O sea que nos están pidiendo esa concentración, la M mayúscula. Digamos que si nos hubieran pedido la presión osmótica en su momento, deberíamos haber hallado la molaridad. Por ejemplo, si nos lo pidieran en el ejercicio de la actividad, pues ya tenemos hallada anteriormente la molaridad. Entonces allí lo podríamos reemplazar. Pero en este caso nos están pidiendo es esta M. ¿Cómo la hacemos? Pues despejamos. La M la dejamos solitas y ponemos presión osmótica sobre la constante universal por la temperatura. Mi presión osmótica me dice que son 30 atmósferas. ¿La tengo que cambiar esa presión, sí o no? ¿Esa unidad de presión? Un poquito más, ya vamos a acabar, chicos. ¿Tenemos que cambiar esa atmósfera? ¿Esa unidad? No. No, muy bien, porque necesitamos cancelarla más adelante con la de abajo. Así pasa con los ejercicios que estamos haciendo ahora. Si no nos lo solicitan, no lo cambiamos. Pero si vemos que hay alguno más adelante que tiene, por ejemplo, milímetros de mercurio, pues esta sí la cambiamos a milímetros de mercurio. Pero mientras tanto, si esto es igual, más adelante se va a cancelar. La R, 0.0821, con mis unidades, litro atmósfera por mol Kelvin, por la temperatura. La temperatura me están diciendo 25 grados centígrados, pero yo lo necesito en Kelvin para poder eliminar esta que se encuentra acá. ¿Qué hago? La sumo más 273 para un total de 298 Kelvin de esa temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la operación. Multiplicamos, eliminamos lo que no nos sirve y dividimos el resultado de 30 sobre el resultado que nos dé la multiplicación para un total de 1.23 mol sobre litros. Tiene las unidades de la molaridad. Esta se puede expresar como molaridad, escribirla, o M mayúscula, o mol sobre litros de disolución. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, no hay nada de preguntitas. Y con esto pasamos a que la profesora Mabel nos haga la intervención de este ejercicio y vamos culminando. Bueno, muchachos, retomamos entonces por qué o en qué situación sí podemos encontrar esa presión osmótica y por qué es tan importante. Todos recuerdan, todos nos hemos familiarizado, perdón, con el suero fisiológico, ¿no? En algún momento, en el hospital, en la casa, ¿sí? O sea, las bebidas electrolíticas. Bueno, ¿qué tiene ese suero fisiológico? Ese suero fisiológico tiene cloruro de sodio. Bueno, entonces nos dice, calcular la presión osmótica de la solución de suero fisiológico
al 0,9% masa volumen. Bueno, generalmente no aparece en el suero fisiológico la concentración de esta manera, sino me dice al 0,9%. Como tenemos un soluto que es sólido, que es el cloruro de sodio, NaCl, disuelto en agua, entonces podemos determinar o inferir que corresponde a porcentaje masa-volumen, a una temperatura corporal, o sea, 37 grados Celsius. Bueno, la fórmula de la presión, ¿no? Presión osmótica es igual a la molaridad, perdón, por R por T. R, la constante de los gases, como le explicó la profe, y T, la temperatura. ¿Qué pasa con ese cloruro de sodio, sí? Cuando se disuelve en agua. Recordemos, ¿qué pasa? Forma dos iones, ¿listo? Entonces, esas soluciones, sí, esas soluciones de suero fisiológico, bueno, soluciones Ringer, lactato de Ringer, bueno, algunos de pronto de regencia de farmacia tienen de pronto un poco más de familiaridad, bueno, tienen esa concentración, ¿por qué? Porque se habla de concentraciones isotónicas, son concentraciones las cuales, sí, permiten mantener a los glóbulos rojos, sí, su forma. En este caso, en el torrente sanguíneo, ¿sí? Hay una concentración molar específica, a la cual se le denomina osmolaridad. Entonces vamos a cambiar esa molaridad cuando hablamos de las concentraciones fisiológicas por osmol, ¿sí? Osmolaridad. Sí, gracias. Ya terminamos la exposición, perdón. Entonces, esas soluciones que mantienen la misma concentración, ¿sí? Del plasma sanguíneo se conocen como soluciones isotónicas, ¿no? Si sometemos a estas células, a esos eritrocitos, ¿sí? Y los sometemos a una solución hipotónica, o sea, de concentración menor, lo que va a ocurrir es que el agua, ¿sí? Como lo dijo la profe, el agua siempre tiende a seguir al soluto, ¿sí? Entonces, si la solución es hipotónica, entonces tiene mayor cantidad de agua. Esa agua va a tratar de ingresar a la célula, ¿bueno? Y lo opuesto, una solución, ¿sí? Hipertónica es la que tiene mayor concentración, ¿bueno? Que la solución isotónica, y lo que hace es que el agua de las células va a tratar de salir. Bueno, entonces, retomemos, 0,9% masa volumen. Entonces, ¿cómo sabemos esa molaridad? ¿Sí? Necesitamos convertir esos gramos, ¿sí? A moles y ese volumen a litros. 0,9% quiere decir que por cada 100 mililitros de solución vamos a tener 0,9 gramos de soluto, en este caso cloruro de sodio. Para poder pasarlo a moles, entonces esos mililitros los vamos a convertir a litros con el factor de conversión, que un litro equivale a 1000 mililitros, bueno, y esos gramos los vamos a convertir a moles con el peso molecular. El peso molecular del cloruro de sodio es 58,44 gramos. Entonces obtenemos la concentración molar. Molar, por favor, ¿sí? Por favor, profe Lady. Bueno, entonces 0,154 molar. Entonces, aquí es importantísimo tener en cuenta ese factor I. ¿Por qué? Porque ese cloruro de sodio, cuando se disuelve en agua, ¿sí? Forma dos iones, o sea, dos partículas. Por eso necesitamos multiplicarlo por 2. Profe Lady, gracias. Al multiplicarlo por 2, vamos a obtener que la concentración molar es 0,308. Como hablamos ya de una concentración plasmática, ¿sí? Entonces, la denominamos como osmol. Cuando se multiplica la concentración molar por el factor I, ya hablamos de una concentración osmol, ¿sí? La osmolaridad. Importante, ¿sí? Nuestro cuerpo pues mantiene esa osmolaridad. O sea que este suero fisiológico tiene una concentración de 300, más o menos 10 miliosmoles. Para efectos de manejo, este valor se multiplica por 1000, ¿sí? Y se habla de miliosmoles. Gracias, profe Lady. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Nuestra concentración en la fórmula de presión osmótica y reemplazamos también la constante de los gases y la temperatura.
La temperatura, tenemos 37 grados Celsius, entonces necesitamos pasarla a Kelvin. 37 más 273, vamos a tener un valor de 310 Kelvin. La constante R, 0,0821, ¿no? Ya la hemos manejado con la profe, bueno, y en los temas de gases. Entonces, ¿a qué va a ser igual este enunciado? Va a ser igual a 7,82 atmósferas. O sea, que esta es la presión que ejerce, o que se debe ejercer en este caso, para evitar la ósmosis, ¿sí? Para evitar que o el agua ingrese a las células, ¿sí? O el agua salga de la célula. Entonces, nuestro cuerpo realmente no va a esperar, ¿sí? A que pase eso. No puede haber muerte de eritrocitos, ¿sí? Entonces, inmediatamente hay un control regulatorio, ¿sí? En nuestro cuerpo. Si aumenta la cantidad de sales, ¿sí? En plasma, entonces usted va a tener sensación de sed. Inmediatamente ingresa a ingesta de agua, ¿sí? Y eliminación de electrolitos vía urinaria. Bueno, entonces vuelve otra vez a ser isotónico. Cuando es hipotónico, entonces usted consume mucha agua generalmente, ¿sí? En un día en el cual va a estar sentado, no hay pérdida de agua por sudoración, ¿sí? No habla, bueno, entonces no hay pérdida. Inmediatamente usted, ¿qué hace? Necesitamos, ¿sí? Eliminar esa cantidad de agua. Entonces, ¿quién nos ayuda? El aparato urinario, ¿sí? Entonces, miren, una aplicabilidad, ¿sí? Muy familiar con respecto a la presión osmótica. Muchas gracias, profe Ley. ¿Tienen alguna duda, inquietud, observación adicional? Profe, no entendí por qué se multiplica por 2 la Ah, modalidad. ya. Listo, gracias. Bueno, entonces recuerden el factor I, ¿sí? De Van Hoff, ¿sí? Me habla de que ese soluto, ¿sí? Cuando se disuelve en agua, ¿sí? Puede generar partículas eléctricas, ¿sí? O partículas cargadas. Entonces, el cloruro de sodio, NaCl, bueno, no sé si la profe lo puede escribir, cloruro de sodio, bueno, cuando se disuelve en agua, ¿sí? El sodio queda como ion positivo y el cloro como ion negativo. Recuerden cuando hicimos el simulador o aplicamos el simulador de presión de vapor, entonces mirábamos que el cloro de sodio forma 2 partículas. Entonces, por eso multiplicamos por 2. ¿No? La osmolaridad. Los Kelvin, ¿de dónde salieron? Ah, ya, los Kelvin de la temperatura corporal. Este ejercicio sí es como más práctico, ¿sí? Porque ese suero fisiológico, sí, que en este caso va a ingresar a nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? En algún caso específico, debe tener esa concentración y se va a mantener a esa temperatura, 37 grados Celsius, ¿sí? Temperatura corporal. Bueno, los datos me los da el enunciado del ejercicio, ¿no? Y son aplicables, pues, a procesos reales. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, profe Lady. Puede continuar. Bueno, mis chicos, ya entonces para finalizar, tenemos por acá como un resumen que lo realizó en la web la profesora Marcela, ¿sí? Esa igual se encuentra cargada en el grupo, en la página del curso, y está pues el resumen de todas las fórmulas que se pueden usar para disminución de presión de vapor, para disminución del punto de congelación, para la presión osmótica y el punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, ese es como el resumen. Muchísimas gracias a todos por estar pues, en este espacio que nos ayuda a mejorar en la parte académica y a solucionar pues, muchísimas dudas. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí, cuéntame. La última diapositiva. Te la pongo la última diapositiva. Bueno. Esta. ¿Sí? Sí, este es para tomar un captura de esto. Bueno, yo salgo en la foto, me río.
Listo. Sí, gracias. Bueno, ¿más preguntitas o tienen alguna duda? Bueno, chicos. Profe, ¿Sí? o sea, basado en el ejercicio que tenemos propuesto en la guía, lo que debemos hallar es el punto de ebullición, ¿no? Exacto, miren, acá tenía la guía. Nos dice calcular el punto de ebullición de la disolución. Entonces pasemos a esta que se encuentra acá. ¿Cuál tendríamos que hallar? La número 1, la 3, la 2 o la 4. La 2. La 2, muy bien. Entonces tenemos ese cambio, esa elevación de punto de ebullición, que va a hacer que primero tengamos la constante ebulloscópica que la da el ejercicio por la molaridad, que es la que tenemos en el ejercicio número 3, pero antes de hallar esa temperatura de ebullición, tenemos que hallar este cambio, esta elevación de punto de ebullición, para que al obtener el valor que tenemos acá, lo sumemos por la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo, perfecto. Pues nada, chicos, si no queda ninguna pregunta, Dios los bendiga y que tengan una muy feliz noche.